Pues muy buenos días. No sé si sepan qué fecha es hoy. ¿Me ayudan? ¿Qué fecha es hoy? 29 de octubre. Muy bien. Hoy voy a hablar de una fecha que no es 29 de octubre. Voy a hablar del 31 de octubre, que ya se acerca, pero no, tal vez no en el sentido que algunos están creyendo. Hoy el tema es retomando el rumbo. Lo que quiero hablarles es retomando el rumbo, porque quiero hablar de la Reforma Protestante. Hoy nos reunimos para explorar un capítulo de la historia, un capítulo fundamental de la historia de la Iglesia, que es la Reforma Protestante. Y este fue un periodo en que la Iglesia enfrentó distintas corrientes y fuertes vientos cruzados y tuvo tormentas que la desviaron de su rumbo original. La Iglesia iba bien rumbo a su destino, pero de pronto hubo tantas corrientes y tantas filosofías y tantas cosas, tradiciones, que empezaron a desviar a la Iglesia del rumbo que llevaba. Y sin embargo, a través de pruebas, a través de dificultades, de obstáculos que tuvo que enfrentar, la Iglesia, al igual que un avión, cuando un avión va con un rumbo definido y es movido por los vientos, tuvo que replantear su plan de vuelo y se vio obligada a corregir esa ruta que llevaba para no llegar a otro lugar lejos de su destino. Necesitamos nosotros, así como la Iglesia lo hizo hace más de 500 años, revisarnos y ver cómo está el rumbo de mi vida. ¿Habrá algo que tengo que hacer? Y quisiera que me pusieran la siguiente imagen, porque quiero hablar como una ilustración. Y imaginemos por un momento un avión que parte de un aeropuerto y tiene un plan de vuelo claramente definido. Este plan, de manera similar a los fundamentos originales de la Iglesia, busca llevarnos a un buen destino, hacia nuestro destino, que es Dios. Pero en algún lugar en el camino el avión se encuentra con obstáculos, con cosas que eran inesperadas y que requieren una corrección de rumbo. De manera análoga a la Iglesia enfrentó desafíos a lo largo de su historia que la llevaron a replantear y ajustar su camino hacia Dios. Todos los 31 de octubre se celebra el aniversario de la Reforma Protestante y quiero hablarles de este 31 de octubre, pero de 1517. Un monje agustino llamado Martín Lutero se levanta, va a la puerta del castillo de Wittenberg y clava ahí 95 tesis. Él hace esto en la iglesia de ese castillo de Wittenberg en Alemania hace más de 500 años. Y estas 95 tesis era una invitación para un debate, porque Martín Lutero, él daba clases en Wittenberg. Y entonces se le ocurre hacer un debate académico. Dicen, ¿cómo ves si analizamos este asunto? Y específicamente había un asunto que le llamaba la atención, que era la venta de las indulgencias. Yo tiempo atrás le he dicho a algunos amigos, yo fui católico, pero yo fui un mal católico. Yo nunca iba, o sea, si acaso iba a los 15 años, pero iba a la fiesta, no iba a bodas, todavía no me tocaba, estaba muy niño. Hay fotos ahí donde sé que mis papás me llevaron y tuve un padrino de no sé qué tanta cosa. Pero hasta ahí yo fui un mal católico. Sin embargo, Martín Lutero fue un buen católico. Un buen católico que causó una revolución. Un católico sincero que anhelaba y buscaba a Dios. Y Martín Lutero se levanta, va y clava en la puerta de este castillo de Wittenberg estas 95 tesis, donde estaba él invitando a hacer un debate académico, pues él daba clases ahí. Las indulgencias eran una especie de impuesto teológico que había que pagar. El Papa León X promulgó una bula por la que concedía
la indulgencia, es decir, el perdón de los pecados, Él la concedía a todos aquellos que contribuían económicamente a la construcción de la Catedral de San Pedro, la actual catedral. Quiero que me acompañen a Gálatas capítulo 1, voy a leer del 6 al 10. Gálatas 1 menciona: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, dice ahí. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y sea anatema quiere decir que caiga sobre él maldición, que sea condenado, es lo que está diciendo aquí. Y luego el versículo 10 dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Acompáñame a orar. Señor, yo te pido que abras nuestro entendimiento y que tu palabra, que es pura, que es limpia, venga a ser plantada en nuestros corazones y que produzca fruto, que caiga en buena tierra, Señor. La semilla, buena semilla de tu palabra que tú has enviado hoy, caiga en buena tierra. Hoy recibimos tu palabra. Hoy aceptamos tu palabra, hoy cobijamos tu palabra, protegemos y defendemos tu palabra, Señor, en nuestra tierra, para que ésta crezca y dé fruto, que tu Espíritu Santo venga a regar esta semilla que hoy es sembrada. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Allá en el versículo 6 que leímos decía: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y luego dice: no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En ese tiempo algunos estaban predicando un evangelio diferente de alguna forma, y esta gente predicaba a los gentiles que para que ellos pudieran ser salvos, ellos debían de cumplir las leyes y las costumbres de los judíos. Especialmente les decían que tenían que cumplir el rito de la circuncisión, porque la fe en Cristo no era suficiente. Y este mensaje vino a dañar las buenas nuevas de que la salvación es un regalo. ¿Sí sabes que es un regalo que Dios te da? Y cuando te dan un regalo, el regalo no hay que pagarlo. Es un regalo, lo único que hay que hacer es recibirlo. Y este mensaje vino a dañar entonces la verdad que está en la palabra de Dios, de que la salvación estaba disponible para todas las personas, no solo para los judíos. Así es que tengan cuidado cuando alguien venga a decirles que hay que añadirle algo para poder tener lo que Dios te da, para poder obtener la salvación. Si le ponen requisitos adicionales a la salvación, entonces están negando el poder que hay en la muerte de Cristo en la cruz. Porque solo hay un camino dado por Dios para el perdón de nuestros pecados, y es creer en Jesucristo. Es todo lo que hay que hacer. Tienes que creer como tu Señor y Salvador. Y al final yo quiero orar por si tú no estás seguro, si tú estás en este camino, pues que puedas entrar al camino. Ninguna otra persona, ni método, ni ritual puede darte vida eterna. No hay nada que pueda darte vida eterna sino Jesús. Es el único. La fe en Cristo es lo que te salva. Y regresando al asunto de la Reforma Protestante, en el siglo XVI se produjo una gran crisis en la Iglesia Católica en Europa Occidental. Esto es historia. ¿Por qué se causó esta crisis? Debido a que había mucha corrupción eclesiástica y había falta de piedad religiosa. Pero la gota que vino a derramar el vaso, como dicen, fue la venta de indulgencias, y que era para financiar. Vendían las indulgencias donde decía: se te perdonan tus pecados cuando tú me das dinero. A cambio del dinero que me das, yo te otorgo el perdón de los pecados.
pero todo esto era para financiar la Basílica de San Pedro en Roma, y esto provocó una crisis ahí en la cristiandad occidental, y empezó a haber una división, y se dividió en dos: una liderada por la Iglesia católica romana, que expulsaba a todos los que estaban en disidencia y que no se sujetaban al dominio del Papa, pero por otro lado otra mitad que fundó varias comunidades y empezó a crecer estas comunidades, y estos lo que buscaban era la restauración de un cristianismo primitivo, o sea, de los primeros cristianos. Queremos ser como ellos, decían. No queremos, ya nos distorsionamos el rumbo que teníamos, ya lo perdimos, queremos retomarlo y queremos ser como la iglesia primitiva. Buscaban restaurar este cristianismo primitivo idealizado. Y esto entonces dio lugar en Europa a que Europa misma quedara dividida, junto con una serie de países que iban con el Papa, reconocían al Papa como supremo y único jefe de la Iglesia católica, pero había los países que rechazaban las pretensiones de Roma y que ellos luego recibieron el nombre de protestantes, porque esta era una protesta que ellos estaban haciendo. Al principio este nombre protestantes era un nombre despectivo que se les daba, y finalmente acabaron adoptándolo, decir sí, pues soy, como así pasó con los cristianos. Cuando se llamaba cristianos a los seguidores de Cristo, era de una forma peyorativa que les hablaban, pero finalmente ahora yo digo yo soy cristiano, y yo no lo veo mal. El fundador de la Reforma protestante fue un monje católico agustino alemán llamado Martín Lutero, quien en 1507 en la orden religiosa de los agustinos entró, y en el convento católico Lutero, él estuvo estudiando, prosiguió sus estudios y se convirtió en un experto de la Biblia y de otros libros, de otros autores cristianos medievales, y llegó a ser un doctor universitario. Luego se le contrató para dar clases en la Universidad de Wittenberg, donde fue y clavó sus tesis. Me ponen la siguiente imagen, por favor. Quiero hablarles de las indulgencias, no, era una antes de esa, perdón, las indulgencias. Quiero hablar de las indulgencias porque esto hizo que estallara un gran escándalo en toda Alemania por esta cuestión de las indulgencias, que era un documento, dicen algunos, que exime el alma del paso por el purgatorio. Muchos consideran esta práctica un abuso escandaloso, y fue la culminación de una serie de prácticas anticristianas fomentadas por el clero. Pero será Lutero el primero que se atreve a exponer públicamente que no estaba de acuerdo con esto. Él da una opinión contraria a la venta de las indulgencias y a toda la doctrina que la sustentaba. Y para Lutero la venta de las indulgencias era una estafa simplemente. Decía, es que eso es un engaño a los creyentes con respecto a la salvación de las almas. Y en 1517 va y clava estas tesis, 95 tesis famosas en la puerta del castillo de Wittenberg. Y él lo que defendía es que la salvación no es así, la salvación se recibe por fe, no por dar dinero. El dar dinero era como hacer obras, no por hacer obras se gana la salvación. Y este documento que clavó ahí en esta puerta vino a ser como el inicio, se reconoce, se consideró como el comienzo de la Reforma protestante. Las 95 tesis se difundieron rápidamente por Alemania, gracias a la imprenta, que ya existía la imprenta. Entonces la gente pudo leerla, lo que él proponía, lo que él opinaba. Y entonces Lutero de alguna forma se viene a convertir como en un héroe que deseaban, aquellos que deseaban que hubiera una reforma dentro de la Iglesia católica. Lutero, aclaro, no fue un santo por sus obras, no fue alguien perfecto, y nosotros no veneramos ni adulamos, reconocemos que fue alguien usado por Dios, pero también tuvo muchos errores en su caminar.
No es alguien perfecto como no lo es el Papa, como no lo eres tú, igual que nosotros no somos perfectos, nadie hay perfecto sino solo Jesucristo. Lutero, además, al hacer esto, él estaba arriesgando su vida, ya que podía ser declarado hereje por la iglesia, por la jerarquía eclesiástica, y ser condenado a la hoguera también, que en ese tiempo era muy común. Al principio, la Iglesia Católica no dio mucho interés a lo que él estaba haciendo, a sus ideas de Lutero no le dio mucha importancia, ni a sus ataques en contra de la doctrina de la salvación, que decían ellos que era por obras, pero muy pronto tuvo que reaccionar, porque todas estas noticias empezaron a inundar toda Alemania y entonces empezó a haber más y más gente que empezaban a desafiar la Roma papal. Lutero continuó atacando, defendiendo que estaba en contra de la venta de las indulgencias y de la doctrina que sustentaba esta práctica mediante escritos en toda Alemania. Lutero hacía un llamamiento a la nobleza alemana a que negase la obediencia al Papa y que apoyase una reforma a la Iglesia Católica, que era su iglesia, la católica alemana. Él afirmaba también, de acuerdo a su interpretación de la Biblia, que todos los cristianos eran sacerdotes, a diferencia de lo que les decía el clérigo. Si yo quería ir a Dios, yo tenía que ir a un sacerdote, pero en el momento en que todos somos sacerdotes, porque él descubrió en la Biblia que eso decía, que somos real sacerdocio, entonces ya no había una necesidad de una ordenación especial, y eso negaba la autoridad suprema del Papa sobre la cristiandad universal. Lutero criticaba asimismo los numerosos sacramentos que tenía la Iglesia Católica, que decía que eran 7, y hasta la fecha 7 sacramentos, que es bautismo, confirmación, Eucaristía, reconciliación, unción de los enfermos, orden y matrimonio, dado por la Biblia. Los dos únicos sacramentos que menciona la Biblia son el bautismo y la comunión o Santa Cena. Son los únicos dos que están respaldados por la Biblia. Los demás son tradición. No quiere decir que estén mal, pero no es algo bíblico, es lo que él decía. Y él además afirmaba que los poderes civiles debían de tener una autoridad sobre la iglesia. Es decir, los gobiernos, los reyes tenían que tener una autoridad sobre la iglesia porque se habían cambiado los papeles y la iglesia es la que tenía la autoridad total. Pues esto fue lo que pasó y muy pronto el luteranismo fue creciendo y Lutero nunca se desvió de su tema, donde él decía, la gente solo se justifica por gracia de Dios. Y había una frase en latín que decía sola gratia, ahorita lo vamos a ver más adelante, y decía, y la sola fide, que quería decir que solo por la fe. Es decir, solo por iniciativa divina de gracia, que la gracia es un don inmerecido, solo así es que se puede tener la salvación, pero es necesario que se crea en eso y se tiene que tener fe. Y así es que leyendo la Biblia fue como llegó a su descubrimiento de todas estas cosas, estas normas que están en la Biblia, y él no solo dijo sola gratia, no dijo sola fide, que quiere decir solo fe, sino que dijo sola escritura, que significa que los luteranos deberían de recurrir solamente a la Biblia como máxima, como fuente y autoridad para las enseñanzas. Vamos ahora sí a la siguiente imagen. Vamos a ver estas frases que fueron importantes. La primera es esta, sola gratia, que quiere decir solo por gracia. Martín Lutero inició su reforma protestante basado en tres frases que les mencioné básicamente, que era sola gratia, que es una, y ahorita más adelante vamos a ver sola fide, sola escritura, y vamos a ver que luego añadió más, pero en sola gratia es solo por la gracia divina, lo que quiere decir que las personas no pueden ganar su entrada al cielo mediante las buenas obras. Dependen enteramente de la generosidad de Dios.
Y entonces esto vino a eliminar los méritos humanos o las obras que el hombre pudiera hacer para ganarse algo. Estableció que solo Dios y solo en Él está el resultado, porque Él es el que da esta gracia. Sola gratia, solo por gracia, la salvación es solo por gracia. Les leo esto. Este lema define el fundamento sobre el cual Dios acepta a los hombres. La gracia es lo contrario a salario o compensación. Cualquier cosa que una persona merezca o se haya ganado por un mérito o esfuerzo es compensación, pero la gracia no tiene que ver nada con méritos personales. Lo que se recibe por gracia es gratuito. La gracia solo la puede disfrutar gente indigna, entonces, gente que no logra alcanzarla. Y esto es la esencia del Evangelio, porque por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Continúo, por la exaltación de esa gracia, que es lo único que ha movido a Dios a salvar a los pecadores, los protestantes abandonaron la confianza en sí mismos y en las promesas de las doctrinas romanas. No hay obra humana que pueda ser base de salvación, no hay método, técnica o estrategia que pueda transformar al hombre. La fe que salva no puede ser producida por el corazón humano, Dios la da solo por gracia. Les leo dos pasajes, Romanos 2:8, porque dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Romanos 11:6, y si por gracia, Romanos 11:6, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, pues ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Y cuando Martín Lutero leyó todas estas cosas, entonces él defendía, es que es por gracia, únicamente por gracia, no por obras, está claro. Luego hubo otra frase que utilizó, sola fide, siguiente imagen por favor, solo por la fe. Sola fide significa solo por la fe. ¿Qué es lo que se requiere? Es el lado humano de lo que se requiere al concepto anterior de que solo es por gracia, solo es un regalo de Dios. Ahora, cuando te dan un regalo, tú tienes que extender la mano y recibirlo. Bueno, esta es la fe que está diciendo él, es solo por fe que lo recibes. Tienes que creer que Dios te lo está dando. Se refiere al lado humano del concepto anterior. Puesto que la gente no puede ganar activamente su entrada al cielo, pues fue necesario explicar esto. Esencialmente dice que cada uno de nosotros debe aceptar totalmente lo que el Señor nos dio, lo que es de Dios, el único Dios, y que reconocemos que su expiación, que su sacrificio ahí en la cruz vino a pagar nuestras culpas y vino a darnos la salvación, pero tenemos que aceptarlo esto. Cuando alguien cree esto profundamente, cumple su responsabilidad humana y entonces puede recibir la gracia de Dios. Sola fide, solo por la fe, justificación solo por fe. Este lema define cuál es el método único por el cual se puede alcanzar la salvación. Dios, por su gracia, da fe al pecador para creer en Cristo y ser salvo. Esa fe es el medio. Dios no salva a alguien automáticamente si no cree. Nadie nace salvo, nadie hereda la salvación, ni nadie puede salvarse a sí mismo o salvar a otros. Solo la fe puede conducir a la salvación, y esa fe es en Cristo, y esa fe nos es dada por gracia. Les leo Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:6, lo leo rapidísimo porque quiero irme avanzarle. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo
por la fe vivirá. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Pero entonces, a raíz de esto, esas dos frases se asocian a una tercera frase latina, expresión latina, sola escritura. Ahora sí, la siguiente imagen, por favor. Sola escritura, que quiere decir, pues solo la Biblia, solo la escritura, solo la palabra de Dios. Más que confiar en ningún ser humano, la información que tenemos que obtener tiene que ser de la escritura, de la palabra de Dios. Esto es el fundamento, esto es la ley, esto es lo más importante. En cualquier asunto religioso, de aquí debe salir, de la palabra de Dios. Significa que solo en lo que dice la Biblia, en la escritura, debemos de confiar. Y Martín Lutero había descubierto todo esto, pues, de aquí. Y antes de que todo esto se desarrollara, fue cuando habían surgido las indulgencias, donde los ricos podían pagar grandes sumas de dinero a la iglesia, y supuestamente eso era una buena obra, a cambio de que se le garantizara su entrada al cielo. Recuerdo que hace tiempo me encontré algo muy creativo en internet, estoy hablando hace varios años. Si tú mandabas dinero, era un lugar en Estados Unidos, te daban un certificado con el sello de no sé qué, y estaba muy bonito, muy bien hecho, de un lote que te daban la numeración, porque lo tenían todo así, el terreno lo tenían así bien cuadrado, de un lote en la luna. Y yo me imaginé esto como el Tres Patines. ¿Se acuerdan del Tres Patines? Que oye, Nananina, y que vendía siempre terrenos y hacía tranzas. Y estaba tan bonito que, como cosa curiosa, dices, hasta está padre, porque traía fotos y todo de tu terreno en la luna, ¿no? De aquí a acá, ya es tuyo, ¿no? O sea, ya tú tienes la posesión. Y tenías que pagar, no sé, $10 por decir algo, y te daban tu certificado de que tú eras dueño de ese terreno. Pues era una vacilada realmente. Bueno, el que te digan, si tú me das dinero, yo te doy tu certificado de que te vas a ir al cielo, es una vacilada también. O sea, no es nada distinto lo que estaba pasando aquí. Y esto sucede entonces cuando él empieza a descubrir, dice, es que eso que ustedes están diciendo no está aquí. Por eso tenemos que basarnos en sola escritura. Esta frase surge de ahí, solo la escritura, donde la única autoridad sobre la iglesia debe ser la escritura. Anteriormente, los concilios, las encíclicas, las bulas papales, las enseñanzas de magisterio, las reglas de derecho canónico y la tradición, lo que definía todo. Pero él dijo, no, lo que tiene que definir todo, la máxima autoridad, todo tiene que estar basado en la escritura. Así es que los protestantes del siglo XVI y XVII rechazaron la autoridad del papado, y de la misma forma los protestantes contemporáneos, cualquier cosa que vaya fuera de la palabra de Dios tenemos que rechazarlo, pero tenemos que estar revisando constantemente, porque podemos equivocarnos y hay que retomar el rumbo una y otra vez. Los reformadores utilizaron tres cosas importantes. Ellos aprovecharon, o sea, se dio a la par todo esto que estaba la imprenta, o sea, la imprenta estaba en auge, la imprenta de Gutenberg, donde ya no tenías que estar escribiendo con tinta todo así, todo lo que iba, sino que podían de forma masiva, podían hacer muchos comunicados y enviarlos a diferentes lugares con esta imprenta. La segunda cosa era las traducciones, y la tercera fue la alfabetización. La imprenta, las traducciones y la alfabetización. La imprenta porque era necesario también que las Biblias, porque empezaron a imprimir Biblias, las Biblias estuvieran en todas las iglesias, en todas las casas, que la gente la tuviera al alcance. La traducción, porque pues querían que la gente pudiera entender lo que decía ahí, porque si venía en latín y yo no sé hablar latín, pues ¿de qué me sirve tener la Biblia?
Si está en un idioma que no conozco, si no es mi idioma, no me va a servir. Pero entonces empezó a haber traducciones de la Biblia. Y la alfabetización, porque la gente necesitaba poder leer, pues si no sabes leer, ¿de qué te sirve tener la Biblia? Y esto fue, la alfabetización fue algo promovido por los reformadores. Era importante que la gente pudiera aprender a leer. Y esto fue como abrir el código, como algo que le gusta a los hackers, ¿no? Cuando hay un software ahí, y abren el código y tú puedes meterle mano allí al código. Bueno, así fue lo que se hizo, porque ahora la Biblia, la palabra de Dios, ya no estaba en la lengua sagrada de los teólogos, por decirlo de alguna forma, sino que ahora estaba en el idioma del pueblo. Ya el pueblo podía tener acceso para leer la Biblia y podía estudiar y darse cuenta lo que aquí decía y darse cuenta que Dios habla a través de su palabra. Los reformadores promovieron la alfabetización para que la gente pudiera leer y entender las Escrituras. Y en 1521 hubo un interrogatorio, me voy rapidito así en la historia, algunos datos importantes. Hubo lo que llamaron la dieta de Worms, donde Martín Lutero declaró que su conciencia estaba cautiva a la palabra de Dios. Y esto es cuando tú empiezas a estudiar la palabra y te empiezas a enamorar de Dios, porque dices, así piensa Dios, estas son las cosas que me está prometiendo Dios. Y él dijo, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Y les leo lo que él dijo: al menos que se me convenza mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado y se contradicen entre sí. A menos que se me haga ver por los textos de las Sagradas Escrituras que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. El Salmo 119, versículo 18 dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos, Señor. Esta tiene que ser una oración. Señor, ilumina mi entendimiento, porque quiero ver lo que tú quieres que vea, lo que tú quieres mostrarme. Segunda de Timoteo 3:16 nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hechos 17:11: y estas eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, que sea condenado. Segunda de Corintios 4:2: antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Segunda de Timoteo 4:2: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Primera de Timoteo 6:3: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Así es que la doctrina de salvación es por la fe, porque eso dice la palabra. Y esa doctrina empezó a surgir a consecuencia de que tradujo Lutero pasajes como Romanos 3:28.
donde decía que el hombre se justifica solo por la fe, aparte de las obras de la ley. No sé si me ponen Romanos 3:28, por favor. Concluimos pues que el hombre es, ¿me ayudan? El hombre es justificado por fe, sin obras de la ley. Cuando empezó a traducir esos pasajes y la gente empezó a leerlos, dijo, oye, tiene razón lo que está diciendo Lutero. Eso es más importante que la tradición o lo que me han enseñado otros. Y Lutero entonces va y expone su doctrina a Carlos V, el de los chocolates, ¿no? Va y se hizo famoso luego por los chocolates. Va con Carlos V, pero este no quedó muy convencido por lo que dijo Lutero, y en cambio él declaró su lealtad y fidelidad a los principios de la Iglesia católica. Pero entonces, cuando Lutero, después de haber llevado con Carlos V esta doctrina que venía en la palabra de Dios de que la justificación era únicamente por fe, cuando él va de regreso rumbo a su casa en Wittenberg, de pronto es secuestrado. Y es secuestrado mientras iba en camino de vuelta por agentes de Federico III de Sajonia. Pero lo que quería Federico III era protegerlo, porque dijo, es que se te van a ir encima, o sea, estás alborotando mucho y te van a hacer bolita y al rato vas a la hoguera. Entonces él entendió, Federico III dijo, es muy importante lo que estás haciendo, necesitamos protegerte. Y entonces se lo llevó a un castillo de Wartburg, donde estuvo con otro nombre ahí, lo maquilló, lo disfrazó su identidad, por decirlo de alguna forma, y ahí él estuvo, en todo el tiempo que estuvo ahí escondido, estuvo traduciendo la Biblia. El duque quería salvar a Lutero de las posibles maniobras de la Iglesia católica. Tuvo que quedarse Lutero en el castillo, pero aprovechó el tiempo para realizar la primera traducción de la Biblia, porque la Biblia estaba solo disponible principalmente en latín, un idioma que el hombre común y corriente no podía entender. Pero la Biblia de Lutero es una traducción de la Biblia al alemán, efectuada por Martín Lutero, se imprimió por primera vez con ambos testamentos en 1534. Y esta traducción fue tan importante que fue considerada algo que ayudó a la evolución del lenguaje alemán. O sea, como que fue una literatura importante que llevó a que desarrollara el idioma alemán moderno. Entonces, mientras estuvo ahí en el castillo de Wartburg, estuvo recluido y allí escribió primeramente el Nuevo Testamento en alemán. Y que fue algo que fue de tenerla el Sacro Imperio Romano, la Biblia o la palabra de Dios, de pronto llegó a la nación alemana, a la gente común y corriente, y empezaron a aprender y empezaron a descubrir las enseñanzas de Jesús, el Evangelio. Y dicen que estuve escuchando algunas historias y podcasts interesantes sobre este tema. Dicen que Lutero salía, claro, no bajo el nombre de Lutero, pero salía al mercado, por ejemplo, para hablar con los carniceros y que le dijeran, oye, ¿cómo se llama esta pieza del animal? No, pues son los lomos. Ah, ok. Y entonces, o sea, él quería ver que cuando él estaba traduciendo fuera la mejor traducción con el lenguaje que utilizaba la gente. Y iba a decir palabras así de un becerro y se me olvidó, no me acordé de ninguna, pero bueno, que esta es la variada y que esta es la, no sé, ¿verdad? O sea, las palabras que él oía en la carnicería, esas eran las que iba, porque hablaba la Biblia de sacrificios, de cosas que tenían que hacer, de los animales y que el vientre y que las entrañas y cosas así, que empezaba a él a traducir, porque él quería que el lenguaje que se hablaba allá afuera fuera el que estuviera en su traducción, para que la gente pudiera entender lo que estaba diciendo. Y bueno, yendo adelante en la historia,
hizo que la Biblia fuera el libro del pueblo, que estuviera en la iglesia, que estuviera en la escuela, que estuviera en el hogar. Ahora, no estuvo tan fácil todo esto, porque cuando surge esta reforma, que recuerden, desde que él puso esas tesis ahí, que fue y clavó para hacer este debate de las 95 tesis, pues decir, oye, es que está mal esto de las indulgencias, vamos a comentarlo, vamos a platicarlo y corregirlo. Bueno, desde ese momento, al principio la Iglesia Católica como que dijo, no le dio mucha importancia, pero llegó el momento en que dijo, oye, esto nos está pegando fuerte. Entonces salió una contrarreforma. Y la Iglesia, por lo pronto, rechazó la idea de que la Biblia fuera una fuente única de doctrina, porque ellos decían, no, es que es igual que la sagrada tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia Católica, o sea, junto con la Biblia, vienen a ser el depósito de fe para la gente. Ellos decían, sí, está bien, la salvación es por gracia de Dios, mediante la fe y las obras juntas. O sea, ellos seguían con sus ideas. Y bueno, más cosas. Aclararon la cuestión de la veneración de las imágenes y de las reliquias, y muchas de ellas vinculadas con el culto cristiano a María, la Madre de Jesús, como virgen, y a los santos también. Y fueron confirmados estos. Se tiene que seguir venerando a estas imágenes. Y hablaban también del purgatorio, defendían el purgatorio. Y las iglesias católicas europeas, surge ahí el llamado arte barroco, que es una expresión artística de la contrarreforma católica, porque hubo una gran abundancia de imágenes, porque ellos querían atraer al hombre a la fe católica. O sea, querían hacer algo llamativo. O sea, una pared negra pues se ve feo, pero si ponemos ahí a San Pedro o a San Goloteo, San no sé quién, o sea, si ponemos ahí otras imágenes, esto va a llamar la atención de la gente. Y entonces empezó a ser demasiado el arte barroco. Al principio las iglesias, quiero suponer, que no tenían tantas imágenes como llegaron a tenerlas después. Bueno, la siguiente imagen, me ponen por favor, solus Christus. Surge ahí esta otra frase en latín, que quiere decir solo Cristo. Solo por Cristo somos salvados. Este lema define el origen y el objetivo central de la fe cristiana. Los protestantes se opusieron a exaltar cualquier cosa que no fuera la suficiencia de Cristo. Ningún ritual, institución o individuo puede ni debe ser motivo de confianza sino Cristo. Ningún proyecto, visión o necesidad debe competir por el lugar primario de Cristo en la iglesia. Ninguna filosofía, ideal o argumento debe ser predicado en la iglesia que no exalte a Cristo y su muerte en la cruz por el pecado de los hombres. Tenemos fe en Cristo, no fe en la fe, o en las oraciones, o en la iglesia, o en los líderes, o en las instituciones. Solo Cristo es digno de confianza, pues Él es el único Salvador y el autor y consumador de nuestra fe. Solo en Él estamos completos. Primera de Timoteo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Colosenses 1, versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, está hablando de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él
habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Primera de Corintios 1:13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Mas por él estáis vosotros. Primera de Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Gálatas 1:9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en él, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora, ¿en qué contexto surgen todas estas ideas de que Jesús es el único camino a Dios? Bueno, recordemos que el Papa era el vicario, el vicedios, por decir algo, en la tierra, era el pontífice, es decir, el constructor de puentes, quiere decir eso. Y la idea era de que si tú querías entrar en contacto con Dios, tenías que pasar por el puente. No había forma de llegar si no fuera por ese puente. Y no solo los papas definían la doctrina y las normas de la vida de la iglesia, sino que ellos ponían y quitaban reyes, ellos armaban guerras y desbarataban guerras, las terminaban. Ellos intervenían en la economía y mediaban en los asuntos de la política internacional. Este era el ambiente donde había tanta autoridad que se le había dado o que se había impuesto al Papa. ¿Qué implicaba esto? Que si Jesús es el único camino al Padre y solo es a través de Cristo, esto implicaba que la puerta estaba abierta entonces para todos. El que quisiera entrar podía entrar, no necesitaba a nadie más. Surge entonces el sacerdocio universal, el sacerdocio de todos los creyentes. Es decir, un cristiano podía presentarse delante de Dios sin necesidad de mediadores, entendiendo que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Cristo es el único mediador. Entonces esto vino a cimbrar la poderosa cúpula religiosa, vino a moverles el piso muy feo, porque significaba que ya no tenías que estar pagando peaje, o sea, ya no había que pagar piso, o ya no había necesidad de esto. De ahí surge la quinta frase, que es la siguiente imagen, por favor: Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria. Solo para la gloria de Dios, podríamos decir también. Y este lema define la esencia de la adoración a Dios. Uno de los grandes logros protestantes fue rescatar la adoración espiritual de la contaminación ritual, porque había contaminación idolátrica y se veneraban a muchas otras cosas aparte de Dios. Más tarde el movimiento puritano terminó de purificar lo que aún restaba. Los puritanos fueron llamados así por su protesta contra la conservación de rituales romanistas en la iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana, y porque reclamaban una adoración más pura para Dios. En esencia, la adoración debe tener a Dios como el centro. Toda adición no sancionada por la Escritura fue desechada por los verdaderos protestantes. El entretenimiento, así como el gusto y la complacencia personal, no tienen lugar en la adoración a Dios. ¿Cuál fue el contexto cuando surge todo esto? Bueno, pues había una decadencia, había corrupción en la iglesia de ese tiempo, había lujo, había pompa, había ostentación de parte de la curia. Los pontífices reinaban con muchísimo lujo, de tal forma que los monarcas, los reyes, les tenían envidia, porque decían: yo quisiera estar como él.
Pero Jesús, bueno, los monarcas le tenían envidia tanto al Papa como a los cardenales. Eran reyes. Pero Jesús había predicado un evangelio de sencillez, un evangelio de generosidad, no de acumulación como lo tenían estos hombres. ¿Qué implicaciones hubo? Bueno, pues notoriamente una vida de lujo que tenía el Papa y los cardenales entraba en contradicción con el ejemplo de Cristo que la gente estaba descubriendo en las Escrituras ahora. Dice, oye, si tú eres el representante de Cristo, no lo estás representando nada bien, no estás haciendo lo correcto. Y entonces estaba en contradicción tanto de Cristo, del ejemplo de Cristo, como también de los primeros cristianos que no vivían la vida. La iglesia primitiva no tiene nada que ver con lo que ustedes están mostrando que es la iglesia. Lutero decía que la autoridad del creyente no dependía de su nivel económico, sino de su servicio. Si Dios es el único entonces que merece la gloria y el poder y el reconocimiento, eso significa que el resto de los mortales son igual que yo. Nadie tiene que estar arriba de mí, ni yo tengo que estar arriba de nadie. Somos iguales simplemente, o sea, habla de una hermandad. Y hoy día esta protesta, los que somos protestantes, nos podemos llamar así, no es contra los poderes estatales, ¿no?, que habían surgido como los que querían detener la reforma en el siglo XVI. La protesta hoy debe ser contra la degradación del cristianismo bíblico. Nosotros decir, sí, yo sigo siendo protestante y me opongo a todo aquello que vaya en contra de esas 5 solas, de esas 5 frases, de las verdades que están allí descritas. Hay una degradación que ha venido a medida que la iglesia ha abandonado los principios expresados en esas 5 solas. Por eso tenemos que hacer una revisión constante y regresar a los principios fundamentales que están en las Escrituras. Toda la gloria tiene que ser para Dios. Si algo se está llevando la gloria, ya está en un camino incorrecto. O sea, no debe haber el santo apóstol como tienen otras. Hay un apóstol que ahorita está siendo juzgado allá en Estados Unidos, que llaman apóstol, y lo veneran y lo idolatran. No, solo la gloria debe ser para Dios, y tenemos que ser bien celosos en esto. Si algo dentro de ti, tu ego te está llevando a elevarte, más vale que pongas los pies firmes en el piso, porque después de la altivez viene el quebranto. Primera de Corintios 10:31: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Primera de Pedro 4:11: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Romanos 11:36: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Apocalipsis 1:6: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3:21: a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Por último, Apocalipsis 7:12: diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza. A ver, lo leemos, está bueno ¿no? Amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. La gloria es para Dios, la alabanza es para Dios. ¿Cómo podemos resumir rápidamente estas 5 solas? Bueno, sola gratia, la salvación es únicamente por la gracia de Dios. La gracia de Dios en Cristo no es solamente necesaria, sino que es la única
causa eficiente de la salvación. No hay otra. Sola fide, la salvación solamente es por fe. La justificación es por gracia y solamente a través de la fe en Jesucristo. Únicamente. Es por la fe en Jesucristo que su justicia nos es imputada como la única satisfacción posible a la perfecta justicia de Dios. Sola Escritura, número 3, sola Escritura. Bueno, ya aparecieron en otro orden. Sola Escritura o solamente la Escritura. Esto afirma la doctrina bíblica de que solo la Biblia es la única autoridad para todos los asuntos de la fe y la práctica. La Escritura solamente, la Escritura es la norma por la cual todas las enseñanzas y doctrinas de la iglesia deben ser medidas. Y solo Cristos, en Cristo solamente. Esto afirma la doctrina bíblica de que la salvación se encuentra solamente en Cristo y que únicamente su vida sin pecado y su expiación sustitutiva son suficientes para nuestra justificación y reconciliación con Dios, el Padre. Y por último, 5, sola Dei gloria, solo a Dios la gloria. Esto afirma la doctrina bíblica de que la salvación es de Dios y que ha sido realizada solamente por Dios para su gloria. Afirma que como cristianos debemos glorificarle siempre y debemos vivir todas nuestras vidas ante la presencia de Dios bajo la autoridad de Dios y para su gloria solamente. Y estas 5 importantes fundamentos o doctrinas son la razón de la Reforma Protestante. Por esto surgió hace 506, 507 años, algo así. Y este es el porqué de la Reforma, por qué fue necesaria para regresar la iglesia a su rumbo, de cuando salió rumbo a su destino, rumbo a Dios, pero empezó a desviarse, empezó a desubicarse y regresar a la correcta doctrina y enseñanza bíblica. Regresar a estas doctrinas fundamentales de la fe, necesitamos estarlo haciendo constantemente. Y miren, hubo 4 reformas, básicamente 4 reformas importantes, o 4 ramas, 4 grandes ramas. Me ponen la siguiente imagen, por favor. Y ahí me van siguiendo. La primera es la rama luterana. Obviamente, pues si Lutero fue el que inició esto, la llamaron así, rama luterana, aunque a Lutero no le gustaba que la llamaran así. Él decía, oye, es que no son mis seguidores, son seguidores de Cristo. Díganles cristianos, no le digan luteranos. Pero aquí fue donde surgió esta primera rama. Pero luego surge una segunda rama que le llaman la siguiente imagen, la rama reformada. También es llamada como calvinista. Algunos han escuchado este nombre de Calvino. Y él también, al igual que Lutero, decía, es que no la llamen así, no la llámenla reformada o de otra forma, pero no son mis seguidores. Calvino, él crea una escuela de predicadores y misioneros que iban por toda Europa, invadieron toda Europa en realidad. Entre ellos alguien sobresaliente fue John Knox, que llevaba estas ideas reformadas y las llevó hasta Escocia y otras partes. De ahí, de esa rama, surgen los presbiterianos. La iglesia presbiteriana surgió de ahí. Pero luego hay otra rama más, que es la rama de los anabaptistas. Y se llama así porque ellos no bautizaban bebés, porque son cosas que se fueron corrigiendo con el tiempo, ¿no? Que decía, bueno, ¿por qué se bautiza un bebé? Hay que bautizar a alguien, en agua estoy hablando, bautizar a alguien que ya es un creyente. Un bebé no es un creyente. No se bautizan bebés, decían ellos. Entonces, ahora, de aquí surgen los bautistas, porque podían pensar, de ahí salieron los bautistas. No, nada que ver. Los bautistas, ahorita vemos, salieron de la rama anglicana, que es, ahorita más adelante la vemos. Pero ¿qué hacían los anabaptistas? Ellos eran pacificadores, aunque sí hubo un grupo ahí violento, platican la historia, pero básicamente ellos eran pacificadores, eran pacifistas. Ellos predicaban la hermandad entre los cristianos, el apoyarse, el ayudarse. Esto es lo que ellos
predicaban. Uno de los más importantes de ellos fue Menno Simons, de donde surgieron los menonitas. Y por eso los menonitas los vemos y ellos son muy unidos y se casan entre ellos y no se mezclan con otra gente y son muy trabajadores, son gente, yo tengo unos amigos menonitas, unos conocidos, son buena gente, son cristianos pues. No conozco muy a fondo sus creencias, pero su forma de vestir, son gente muy trabajadora y se apoyan mucho entre ellos, viven en comunidad. Y luego surge la rama anglicana. En cuarto lugar, esta fue dentro de la reforma, la reforma anglicana que la llaman. Y miren qué curioso fue el inicio de esta rama, porque ¿saben cómo comenzó esto? Comenzó por una rebeldía de un rey, de Enrique VIII, porque él estaba casado. Parece ser que, permítanme, que él quería divorciarse y el Papa no lo quería divorciar. Él quería volverse a casar, creo que no podía tener hijos varones o algo así con su esposa, y entonces dijo: me divorcio y me busco otra. Y entonces el Papa no lo quiso divorciar, no aceptó su divorcio, y este se rebeló y dijo: ah, sí, pues yo voy a hacer mi iglesia. O sea, así surgió la rama anglicana, no lo dejaban divorciarse, pero con el tiempo llegó a convertirse también en una denominación protestante, y que surgió algo curioso aquí con los anglicanos, porque algunas veces era más católica, algunas veces era más protestante. Y dices: ¿por qué? Pues dependía de quién estaba de rey de turno. Como ya tenían el poder, el que estaba de rey, pues se iba por un lado, y cuando había otro rey se cargaba para otro lado. Pero finalmente estos anglicanos se vuelve una denominación protestante básicamente, y su teología se identifica mucho con la teología protestante. De ahí van a salir muchos grupos importantes. Con el tiempo la iglesia anglicana adoptó los principios de la reforma, y de ahí surgieron, por ejemplo, los bautistas que tienen muy buenos fundamentos bíblicos. Surge la iglesia bautista, el movimiento cuáquero, a lo mejor no es tan conocido, los episcopales, de ahí que surgieron, los metodistas, la iglesia metodista, que aquí en Valles tenemos también. Hay iglesia metodista, fue fundada por los hermanos John y Charles Wesley, y junto con John Whitfield. De los metodistas, con el tiempo sale un movimiento que lo llamaban el movimiento de la santidad. Y con el tiempo ese movimiento de la santidad llegó a sembrar la semilla de donde surgió los pentecostales. De ahí viene, de los anglicanos. Y con el tiempo de los pentecostales salieron los carismáticos, que consideran ahora son los nuevos pentecostales. La gente me ha preguntado: bueno, ¿y nosotros qué venimos siendo, verdad? Como que ¿dónde caemos aquí entre todos estos? Pues de por ahí, de ese lado, de esa rebelión del rey, de ahí surgimos, fíjense. Nosotros, cuando me preguntan, bueno, ¿y qué denominación somos? Somos una iglesia interdenominacional, así yo la describiría, con corte pentecostal si quieren, o carismático tal vez, que son los nuevos pentecostales. Tenemos ese corte. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en el bautismo del Espíritu Santo, a diferencia de otras iglesias. Creemos en la evidencia física de hablar en lenguas. Creemos en todo eso. Por eso tenemos un corte pentecostal, podemos decir. Otro día entraremos más a detalles sobre esto. Pero finalmente todos venimos de la misma rama. Venimos de los padres reformadores, de los que se opusieron a que las indulgencias, a ese tipo de cosas, a el gobierno universal del papado. O sea, salimos nosotros, venimos de los reformadores. Todas estas iglesias que les mencioné,
Ahora, vale la pena mencionar que por no tener un gobierno universal, también han salido muchas sectas, muchísimas sectas. O sea, eso vale la pena mencionarlo. Pero los que no consideramos sectas, como las iglesias que mencioné, no son consideradas sectas, tenemos diferentes creencias que no es el principal fundamento. El principal fundamento es Cristo y ya. O sea, estas 5 cosas nos unen, nos mantienen unidos. Habrá diferencias de forma de alabar, que unos usan batería, otros no, unos levantan las manos, otros no. Podemos tener cosas secundarias que nos distinguen, que nos hacen ser diferentes, pero estamos unidos porque el centro es Cristo y porque buscamos ser bíblicos, cristocéntricos, queremos ser bíblicos. Creemos en la gracia, en la salvación por gracia, creemos que hay que creer en la fe. Entonces, a pesar de aparentes divisiones, en su gran mayoría el protestantismo se mantiene unido bajo algunos principios fundamentales, como son las 5 solas, que es solo gracia, número 2, solo fe, 3, solo la Escritura, 4, solo Cristo, y 5, toda la gloria para Dios. Solo la gloria es para Dios. Pueden ponerse de pie tantito conmigo, voy a invitar a los músicos. Y me ponen la siguiente imagen, por favor. La última. Ahí tengo un avión y una tormenta. El avión representa la iglesia, que salió desde un aeropuerto con un rumbo bien definido, pero en el camino de pronto empieza a haber vientos cruzados y tormentas y cosas que lo hacen desviarse de su rumbo original, pero tiene que llegar a replantear su plan de vuelo para poder llegar a su destino, que es Dios. Pero ese avión también te representa a ti y me representa a mí, porque en nuestro caminar, cada uno de nosotros vamos con un destino, pero en el camino nos podemos desviar. De pronto vienen cosas que llaman mi atención y me hacen que me desvíe. Vienen presiones de amigos, viene persecución y me hacen que me desvíe. Y que poco a poco yo vaya perdiendo el rumbo y la dirección que debemos de tener. Yo escribí algunas cosas, por ejemplo, los vientos cruzados. En el mundo de la aviación, los vientos cruzados representan desafíos imprevistos que pueden desviar a un avión de su trayectoria original. Pues la iglesia en sus primeros días luchó contra la corriente de la tradición y de la burocracia eclesiástica. Los vientos cruzados de la complacencia y la falta de reforma interna desviaron a la iglesia de su llamado a ser un faro de luz, de verdad, de amor. Pero hubo tormentas también. Las tormentas son pruebas severas que pueden sacudir la seguridad y estabilidad del avión. En la iglesia, las tormentas de la corrupción y el abuso de poder erosionaron la integridad de la fe y la confianza de los creyentes. Fue en medio de estas tormentas que líderes como Martín Lutero, hubo más reformadores. Antes que él hubo gente que tuvo Juan Calvino, por ejemplo, y otros inspirados por su amor por Cristo y su deseo de una iglesia fiel que buscaron esta reforma. Pero entonces hubo que hacer una corrección de rumbo, como el piloto que ajusta el rumbo del avión para evitar el peligro. Así los reformadores ajustaron la dirección de la iglesia. Y Martín Lutero, por ejemplo, enfatizó la justificación por la fe, liberando a las almas de la esclavitud de las obras y apuntando de nuevo hacia la gracia de Dios. La reforma protestante se convirtió en esta corrección necesaria para reconducir la iglesia al camino de la fe bíblica y el servicio a Dios. Y la iglesia siempre, constantemente tiene que estar revisando su rumbo, porque podemos agarrar modas y desviarnos. Entonces tenemos que estar retomando, estar haciendo revisiones. Pero tú hoy en tu vida tienes que hacer una revisión. ¿Cómo está tu vida? ¿Qué tanto estás dependiendo tú de
de Cristo? ¿O ya te estás convirtiendo en tu propio Dios y que haces lo que tú quieres en vez de obedecer lo que dice la Escritura? ¿Estás perdiendo la fe? ¿Te estás basando en tus buenas obras en vez de en la gracia de Dios? Es necesario que esta lección de la Reforma Protestante nos ayude a nosotros a retomar el rumbo. Y tal vez haya alguien aquí que no ha entregado su vida al Señor Jesús, y yo quiero invitarte a que hoy te rindas al Señor, que reconozcas que únicamente su gracia es suficiente, es un regalo. ¿Quieres este regalo que Dios te da? ¿Quién quiere el regalo de Dios? Hay que recibirlo por fe. La gracia que Él nos da, nosotros creemos que la recibimos por fe. Y eso es lo que la Escritura dice, y no hay nada más que haya que añadir. Solamente Cristo, solamente la gloria para que sea para Dios esto que sucede aquí. Te invito a cerrar tus ojos, a levantar tus manos, y vamos a rendirnos al Dios de paz, al Dios de poder, al que guía nuestros caminos. Nuestro destino está en sus manos. Y ora conmigo y dice: Señor Jesús, te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Reconozco que tú fuiste a la cruz a morir por mí, para darme vida. Yo recibo lo que me das por gracia, ese regalo inmerecido, porque soy indigno, lo recibo por fe y reconozco que tú eres mi Señor, mi Salvador, mi Rey. Gracias por tu palabra que alumbra mi caminar. Gracias, Señor, porque me hace ser más sabio que mis enemigos. Gracias, Señor, porque las Escrituras es el estándar y no hay más. Es lo que dirige mi vida. Corrige mis caminos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra mí. Tu ley es mi alimento, tu palabra es la que me sustenta. Gracias por tu palabra. Aliméntame, ayúdame a crecer, ayúdame a madurar. Dirige mis destinos, Señor. Me rindo a ti. Reconozco que Cristo es mi Señor, Jesús es el Rey de mi vida, y pido que todo lo que haga sirva para darte gloria, Padre. Toda la gloria sea para ti, mi Señor. Amén. Amén. Vamos a terminar cantando.